Shabbat Shalom, amados. El Eterno les continúe bendiciendo a todos. Vamos a dar inicio a la segunda enseñanza, en donde estamos estudiando el libro de los Salmos. En el día de hoy vamos a estudiar el himno 122 y la Biblia Reina Valera lo titula Oración por la paz de Jerusalén. Y vamos a estar explicando a detalle este himno y le doy la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando por Meet, por YouTube, y vamos a orar, amados, antes de iniciar, a darle gracias al Eterno por este espacio. Amado Padre, bendito eres, Señor, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad, por tu compasión, por tu solidaridad para con nosotros, Señor. Gracias por tu benevolencia, gracias por tu provisión, por tu sustento, gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, por librarnos de todo mal. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, Padre, a cada día, Padre, procurar mantenernos en fidelidad para contigo, para con tus mandamientos. Padre, en tus manos encomendamos a nuestras familias, bendíceles donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, Señor, guárdales, provéeles a aquellos que están necesitados. Sé tú rellamado, extiendo tu mano de sanidad sobre aquellos que están enfermos, Señor. Padre, oramos por aquellos que todavía no te conocen, para que seas tú, Padre, extendiendo tu mano de misericordia, de fidelidad, Señor, sobre sus vidas y permitas que algún día te puedan conocer, Señor, a través de tu palabra. Padre, gracias te doy por cada uno de mis hermanos de esta congregación. Bendice sus vidas. Te pido, Padre, que les ayudes cada día, Señor, en sus quehaceres diarios, que se derrame sobre ellos sabiduría, entendimiento, Padre, para poder obrar, Señor, con cada circunstancia de manera diaria, Señor. Ayúdale, Señor, en todo. Padre, en tus manos encomendamos lo que queda de este Shabbat. Permite, Padre, que podamos disfrutarlo, que podamos gozarnos este día especial, Padre, que tú apartaste, rellamado, para que estemos conectados, Señor, de manera continua contigo. En tus manos, Señor, encomendamos esta enseñanza del día de hoy. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir, Señor, tu palabra, para poder, Padre, ser edificados, aprender, conocer y someternos, Señor, a tus instrucciones. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados, como les decía, el himno de hoy en la Reina Valera lo titula Oración por la paz de Jerusalén. Vamos a estar leyendo la versión Torah viviente, que es la versión que estamos utilizando para este estudio. Así que vamos a dar inicio con la lectura de este himno, que tiene 9 versículos, y vamos a ver qué tiene el Señor para instruirnos el día de hoy. Dice la palabra del Eterno así, dice Tefilá por la Shalom de Jerusalén. Y acá dice una canción de ascensión de David. Ya aquí por lo menos tenemos indicios de quién es el himno, pero también vamos a ver un detalle con respecto a eso. Dice la palabra del Eterno así, dice, yo me alegré cuando ellos dijeron a la casa de Adonai, vayamos, nuestros pies ya estaban firmes a tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, edificado como una ciudad para fomentar amistad y unidad. Las tribus han subido allá, las tribus de Yah, como testimonio a Israel para alabar el nombre de Adonai, porque allí los tronos de justicia fueron puestos, aún los tronos de la casa de David. Oren por Shalom en Jerusalén, los que te aman sean prosperados, sea el Shalom, yo oro dentro de tus muros, prosperidad en tus palacios, por amor a mi familia y amigos, yo digo Shalom Aleija. Aquí entre paréntesis están corchetes, Shalom repose sobre ti, por amor a la casa de Adonai, nuestro Elohim, buscaré diligentemente tu bienestar. Entonces, a manera de introducción les traigo, como me acostumbré siempre desde el primer himno, un comentario de la Biblia a las Américas para ver qué es lo que normalmente se dice del himno. Dice que este Salmo 122, este himno,
Es un cántico celebrado a Jerusalén y buscando su paz. Como otros cánticos de Sión, tiene 3 partes. La primera, una introducción en la cual el peregrino expresa su alegría al entrar en Sión. La parte principal que celebra la fortaleza de Sión, su significado espiritual y su importancia para la administración de la justicia. Una conclusión que expresa preocupación por la paz y prosperidad de Sión. Jerusalén es la expresión concreta del dominio de Dios en la tierra y las decisiones dentro del trono de David aplican la ley a la vida. La fuerza, paz, prosperidad de la ciudad aseguran concretamente el reino. Entonces, eso es lo que comentan de este himno, un resumen, un breve resumen que se hace. Entonces, este es el segundo himno de estos cánticos a los cuales se les ha denominado cantos de ascensión o cantos de las escaleras. Recuerdan que hemos hablado o cantos de los peldaños, que esto tiene que ver mucho con el tema del templo. Entonces, antes de iniciar, es importante aclarar que a pesar de que el himno, voy a iniciar colocando ya el primer verso, el himno inicia diciendo Shir Lemalot, Shir Lemalot, Hamalot, Shir Hamalot. Pero aquí vemos que en esta partecita, yo no sé, yo creo que algunos deben de recordar esta frase, dice, le David. Normalmente las Biblias lo traducen, por David, pero en los himnos que nosotros estudiamos ya hace ratico, que son himnos que tienen esa particularidad que dice le David, hemos explicado ya en varias oportunidades que esa expresión también se puede leer como para el amado o por el amado. ¿Ya? Así que no necesariamente este himno tiene una veracidad que haya sido escrito por David. Y ya vamos a ver el por qué. Uno de los temas es porque el himno tiene que ver el tema de las escaleras que tiene que ver con el templo, y algunos autores, algunos comentaristas dicen que no pudo haber sido escrito por David, por lo que David no construyó el templo. Cuando David vivió, el templo todavía no había sido construido, y esos son uno de los argumentos que algunos comentaristas tienen de decir de que ahí dice le David, pero no fue escrito por David, ¿ya? Que se puede escribir por el amado o para el amado. Mientras que otros comentaristas dicen que sí, muy posiblemente haya sido escrito por David, pero que fue escrito quizás por ese impulso de ese anhelo que él tenía de manera de visión de construir el templo. Y en esa, digamos que desde ese punto de vista, dicen, muy posiblemente David haya podido escrito ese himno, desde ese punto de vista, imaginándose el templo y ahí escribe el himno. Pero hay algunos otros que dicen que no hay certeza de esto, pero que definitivamente el contenido da a entender que este es un himno muy profético. Y vamos a ver el por qué se dice de esto. Entonces, vamos a iniciar con este primer verso que dice, que ya habla de que es un cántico de las escaleras o un cántico de los peldaños, y que es por David, para David, o por el amado o para el amado. Entonces, dice, yo me alegraré cuando ellos me dijeron, a la casa de Adonai vayamos. Aquí algunos comentaristas conocedores del hebreo, ellos dicen que el hebreo tiene una particularidad que no tienen otros idiomas y que no tiene el español. En el caso del inglés, para poder nosotros saber que la expresión o la frase o la oración está en futuro, hay algunos de manera literal que podemos ver que la oración está en futuro. Lo mismo en español. Lees una frase en español y la manera literal como se escribe la frase o el párrafo, nosotros identificamos de manera inmediata que está en futuro, está en pasado, está en presente.
pero ellos dicen que en el hebreo no. Ya, en el hebreo está escrito de tal manera que tú lo puede ser guiado hacia el pasado o hacia el futuro. Algunos comentan eso. Ya. Entonces, en este sentido, hay algunos que esta frase, o este primer verso, lo leen de cierta manera, pero yo quise antes de traer esa forma de cómo ellos lo leen, las diferentes versiones bíblicas de cómo lo han interpretado. En la Biblia Dios habla hoy, veamos cómo dice. Vean acá en la Torah viviente dice, yo me alegré cuando ellos me dijeron a la casa de Adonai, vayamos. ¿En qué está? ¿En qué tiempo está? Yo me alegré, yo me alegré cuando ellos me dijeron, pasado, ¿cierto? A la casa de Adonai, vayamos. O sea, está en pasado, ¿cierto? Vamos a la Biblia al día. Dice, qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. ¿En qué tiempo está? Presente. Qué alegría cuando me dicen, o sea, cuando hablan de me dicen es porque es en el momento, o sea, que es tiempo presente. Vamos a la versión Torres Amat. Dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Esta también está en presente. Pero hay algunos que dicen que este himno, por todo su contenido, le dan un tinte profético y como se puede leer no solamente para David o por David, sino para el amado, entonces aquí le dan un punto de vista profético inclinado hacia el Mesías, hacia Mashiach. Entonces algunos lo leen como yo me alegraré, o sea, yo me alegraré futuro con los que me están diciendo presente, a la casa de Adonai iremos. O sea, yo me alegraré con los que me están diciendo, o sea, me están diciendo ustedes, como esa alegría va a ser es cuando yo esté en la casa de Adonai con los que me están diciendo. O sea, que parece que también fuera presente, ¿cierto? No me voy a entender. Yo me alegraré, ¿cierto? Habla de un futuro, pero también está hablando de los que me están diciendo. O sea, yo me voy a alegrar con los que me están diciendo ahora a la casa de Adonai iremos. O sea, hay dos partes, la parte presente y parte en futuro. Entonces, hay otra versión, sí, a ver, Biblia al día, y aquí, y yo tengo una versión aquí que creo que me salté, Biblia al día y Torres Amat, que esta fue la que me hacía falta. Dice, gran contento tuve cuando se me dijo, gran contento tuve, pasado, ¿cierto? Cuando se me dijo, iremos a la casa del Señor. Aquí la palabra iremos, o acá dice vayamos, tiene una connotación de ir caminando, ir a pie, que eso se complementa con el verso que viene. Entonces, haciendo un poco o dándole un poco de aplicabilidad a este primer verso, aquí el salmista está manifestando una alegría, una especie de emoción favorable para él al momento en que es, digamos, de cierta manera, invitado a estar en el templo del Señor. Yo recuerdo, y lo decía, creo que había una frase que mi hermano Jacob mencionaba, que pues nosotros en la palabra, en lo que es en la palabra, en lo que es todo lo que tiene que ver con el Señor, nosotros no vamos a encontrar nada, nada que nos pueda perjudicar. Al contrario, en el Señor todos nosotros lo que vamos a encontrar es puro beneficio, ¿cierto? Entonces, con base a eso, yo recuerdo que desde el momento en que el Señor viene y hace lo que él tuvo que hacer para llamarme, a partir de ese momento, hubieron muchas cosas que cambiaron en mi vida, obviamente para bien. ¿Ya? Yo estaba en este mundo, distraído
en las diferentes actividades que normalmente un joven hace en este mundo. Pero un día, pues me invitaron, yo vine y a partir de allí, las cosas, muchas situaciones en mi vida comenzaron a cambiar, pero para bien. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando uno está en ese instante de ese primer amor, yo recuerdo que para mí ir al templo donde nos congregábamos en esa época, para mí era un gozo, era un gozo. Y yo recuerdo que para esa época yo era un jovencito, todavía dependía de mis padres, todavía no laboraba, y la iglesia me quedaba bastante lejos, estaba en el centro, yo vivía acá en el barrio Boston, y para ir obviamente tenía que conseguir transporte. Y en esos tiempos, por el tema del liderazgo y eso, a veces íbamos martes, íbamos creo que, si no estoy mal, miércoles también, los sábados y los domingos. Entonces, debido a las circunstancias económicas, yo tenía que decidir qué día iba a ir para poder. Ya había un anhelo en mi corazón, pero yo recuerdo que habían días, sobre todo los sábados, que era la red de joven, que yo no tenía ni un peso, como dicen por ahí. Pero era tanto el anhelo de yo estar allá congregándome, alabando al Señor junto con mis hermanos, que en varias ocasiones comencé a ir a pie. Iremos a la casa, ese iremos, ese vayamos es a pie. Y recuerdo que de allí al centro llegaba sudado. Me duraba aproximadamente 50 minutos. En varias ocasiones lo hice, 50 minutos. Y esto pues me hizo recordar un video que una vez vi en una de estas redes sociales donde habían unas personas que iban caminando como un caminito ahí bastante difícil y todos los días lo hacían y era que iban a congregarse, pero el camino que les tocaba ir de un lugar a otro no era tan sencillo cruzarlo. Y es el anhelo que el Padre coloca en nuestra vida cuando nosotros le conocemos, cuando él impacta nuestra vida, nuestro corazón, viene y como dice la palabra, su palabra penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que nos hace tomar esta decisión, que no importa lo que sea, a la casa del Señor iremos. No, en ese momento no había nada humanamente que me detuviera para ir a la casa del Señor. Pero lamentablemente, hoy en día las circunstancias a veces cambian. Ese amor, ese primer amor con el tiempo se va opacando, se va enfriando y muy posiblemente ya no es el mismo anhelo, el mismo deseo que tenemos por venir y congregarnos en la casa del Señor. Yo entiendo que las circunstancias de esa época son muy distintas. Es más, yo creo que nosotros tenemos muchas más facilidades ahora para congregarnos que en esa época, porque no se alcanzan a imaginar, o aquellos que sí saben bíblicamente, todo el trayecto que les tocaba caminar a esta gente para ir al templo, y que el templo quedaba en Jerusalén, y que Jerusalén quedaba en una inclinada, era como una loma, si no estoy mal, era alto y tenían que subir allá. Y muchos venían desde lejos, venían muy posiblemente en sus camellos, pero algunos venían a patica, a pie. Pero iban muchos, muy posiblemente con un corazón dispuesto a adorar al Señor, otros por religiosidad, pero les tocaba caminar. ¿Ya? Entonces, es un tema, amados, que en los verdaderos creyentes no se va a perder nunca. Aquellos que aman al Señor, que procuran obedecer al Señor, es alguien que, amado, seguramente no se va a quedar en su casa viendo Netflix, sabiendo que es Shabbat. Es una persona que no va a pasar por alto el inicio del Shabbat por una novela, por algo, por cualquier otra cosa. El verdadero creyente que conoce la instrucción del Señor
sabe y conoce lo que el Padre ha estipulado y se somete a esa instrucción. El que no, le va a dar lo mismo. Le va a dar lo mismo, va a seguir viendo su televisión o va a estar de aquí para allá, de allá para acá, le va a dar lo mismo. Hoy en día yo entiendo que hay cosas que a nosotros se nos sale de las manos, como por ejemplo nuestras labores seculares. Tenemos un contrato que cumplir y yo no me puedo ir del trabajo a la hora que a mí me dé la gana porque yo tengo que cumplir, ¿cierto? Y a veces, lamentablemente, toca salir del trabajo a las 6:30, a las 7 de la noche, y a las 7:30, 8 de la noche es que llego a mi casa y a esa hora es que yo puedo iniciar el Shabbat. Sé que el anhelo de muchos hermanos es poder estar ahí a la puesta del sol. Y sé que es así, pero a veces las circunstancias no se dan. Pero qué triste es que aquellos que tenemos el tiempo, la disponibilidad, aquellos que de pronto no están amarrados a un contrato que tienen que cumplir con algunas cosas, que están en sus casas, que ven que se está ocultando el sol y que no se disponen para congregarse para iniciar el Shabbat, que no se organizan para el día de hoy, por lo menos estar aquí, así sea en una de las enseñanzas, sino que estemos en nuestras casas como si nada en el mundo estuviera pasando. Entonces, hoy vamos a hablar de esos verdaderos creyentes también. Hoy vamos a hablar de los verdaderos israelitas. Hoy vamos a hablar de aquellos que se someten al Eterno. Y se inicia con esto, con un deseo, con una pasión, con una alegría, como lo expresa aquí esta versión que tiene el salmista cuando a él le mencionan el tema de ir a la casa del Señor, de ir a congregarse, de ir a, primeramente, a adorar al Señor, pero también a ir a compartir con coinonía los hermanos los unos con nosotros y a ser edificado en la palabra del Eterno. Entonces, primer punto a tener en cuenta, amados. ¿En qué condición me encuentro yo hoy en día? ¿Será que sí hay un gozo, una pasión, una alegría en mí cuando llega el viernes y veo que el sol se está ocultando? ¿Será que sí hay eso o será que ya eso se desapareció? Que ya me importa si son las que son las 7:30 de la noche, o perdón, 8 de la noche el viernes. Verdad que ya inició el Shabbat. O sea, ¿en qué mundo estamos? Vea, yo entiendo que a veces este mundo trata de absorbernos con todas las cosas, pero si tú y yo tenemos esa pasión, tenemos esa alegría, a nosotros no se nos va a escapar. Aunque estemos dentro de nuestras labores, porque la labor nos está impidiendo. En ese instante, cuando estamos, ve que el sol se está ocultando, como que ahí internamente en el pensamiento, Señor, está iniciando el Shabbat, Padre, está iniciando. Y yo sé que muchos hermanos lo hacen. Sé que muchos hermanos lo hacen porque tienen temor del Señor y sé que anhelan en su corazón el cumplir, ¿ya? Entonces, para nosotros, como creyentes, verdaderos creyentes, debe ser de suma satisfacción congregarnos y así cumplir la ordenanza del Eterno. Verso número 2. Nuestros pies, estamos hablando de caminar, nuestros pies ya estaban firmes a tus puertas, oh Jerusalén, nuestros pies. Miren ahí vamos a leer algunos textos bíblicos. En el Salmo 118, verso del 19 al 20, veamos lo que dice. Abrime las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. Esta es la puerta de Adonai, por ella entrarán los justos. En estos salmos se habla mucho de las puertas de Jerusalén, las entradas de Jerusalén. Mire que aquí habla aquí colocan la Y y la H, que normalmente es lo que da a entender el término Yah, que creo que más adelante lo vamos a leer, el término Yah, vamos a estar explicando en los próximos versos ese término Yah, porque ese término se ha mal interpretado. Entonces, abriré las puertas de la justicia, entraré por ellas para alabar allá. Esta es la puerta de Adonai, por ella entrarán los justos. Cuando
la palabra del Eterno habla de puertas a nivel, digamos que panorámico. ¿A quién se refiere? Jesús en un momento dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como dicen algunas versiones, nadie va al Padre sino por mí. ¿Cierto? Y en él en algún momento también dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué implica esto, amados? Que uno de los motivos por los cuales yo tengo que comprender, entender, tener claro, uno de los motivos por los cuales yo estoy aquí en Shabbat adorando al Señor es gracias a Yeshua HaMashiach, a lo que hizo por mí en el Calvario y a que tuvo piedad de mí para hacer ese toque del cual hablaba mi hermano Jacob esta mañana, para tocar mi vida y hacerme entender sus instrucciones. Y es por esa puerta que yo debo entrar. Pero ¿qué pasa? Que algunos quieren venir, pero lamentablemente no lo están haciendo a través de la puerta, sino que quieren venir a manifestar presencialidad en la congregación, pero no con un objetivo de cumplirle al Señor, sino es para que lo vean. Y es allí, pastor, aquí estoy, vea que vine, pastor, vea que vine. Y después, ¿dónde están los sobres de las ofrendas, los sobres de los diezmos? Vengan que voy a diezmar, vengan. Son personas que se encargan de hacerle saber a Raimundo y todo el mundo que vinieron, primeramente, y segundo, de que están haciendo algo que él sabe que le toca hacer. Que eso no es que el pastor te tenga que obligar o que nosotros te tengamos que obligar. Eso es algo que tú sabes que tienes que hacer y punto. Entonces son personas que lamentablemente no están entrando de la manera como deberíamos entrar. Con toda humildad, dice la palabra, que nosotros nos acercamos gracias a Él, ¿cierto? Podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia, pero todo esto fue gracias a Él, gracias a esa puerta. Mire aquí, hay un verso que me gusta mucho, porque aquí vamos a hacer un empalme con este tema que habla de Jerusalén o Jerusalén. Y es este pasaje bíblico en Juan capítulo 1, verso 47. Dice, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mi pregunta es, si tenemos a una nación, cierto, que hoy conocemos como Israel, que tiene una capital que se llama Jerusalén, nosotros identificamos, allá están los israelitas, allá están los, aunque sabemos que no es israelitas, sino israelíes, ¿cierto? Israelíes. ¿Por qué Yeshua dijo, he aquí un verdadero israelita? ¿Por qué diría eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasaba con el resto de la gente? ¿Por qué identificó a Natanael como un verdadero? Porque dice, en quien no hay engaño. Eso implica de que en él estaba la verdad y procuraba cumplir la Torah. Esta expresión también da a entender, este no es como muchos. Este que está aquí no es como muchos. O este que está aquí no es como los demás. Entonces voy a iniciar un tema aquí, amados, que de pronto puede llegar a tocar las fibras, porque a veces nosotros, lamentablemente, en ocasiones hemos sido mal educados o mal instruidos, mal formados, porque a veces escuchamos a Raimundo y todo el mundo y lamentablemente lo que hacemos es repetir, repetir, repetir y repetir. Pero aquí hay un dato o algo interesante que vamos a ver. Quiero complementarlo con el siguiente verso. Vean lo que dice. Dice, Jerusalén, edificada como una ciudad para fomentar amistad y unidad. Aquí está hablando de una ciudad, está hablando de la ciudad de Jerusalén, que sabemos que hace parte de Israel. Aquí está hablando de Natanael, un verdadero israelita.
Y ya pues comentamos que lo hace a él verdaderamente un israelita es el tema de la obediencia al Señor. Hoy nosotros conocemos una nación que se llama Israel, que tiene una capital, como decía ahorita, que se llama Jerusalén, pero muchas veces, amados, muchas veces, cuando nosotros nos encontramos en la palabra Jerusalén o Jerusalén, como lo quieran leer, no está hablando de la ciudad desde el punto de vista territorial que tú y yo conocemos hoy en día. Porque aquí dice Jerusalén edificada como una ciudad para fomentar amistad y unidad. Yo me pregunto, ¿será que eso es así de manera literal, de manera puntual? ¿Cómo conoce el mundo hoy en día a Israel, el territorio que conocemos? ¿Cómo lo conocen? Una nación más. Una nación más en donde vamos a encontrar ateos allá adentro. Vamos a encontrar diferentes denominaciones en Israel, católica, de muchas. Y son pocos los que continúan el tema de la Torá. Y aquellos que están con la Torá desprecian a Yeshua. Y son contados los que están en un equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, aquí cuando el salmista está hablando de esa Jerusalén edificada como una ciudad para fomentar amistad, algunos comentaristas tienden a decir de que aquí no está hablando de esa Jerusalén que está allí territorialmente hablando que tú y yo conocemos, sino que está hablando de una Jerusalén que se llama o que le dicen la Jerusalén celestial. Que algunos relacionan esa Jerusalén celestial con, ¿se acuerdan una expresión que estudiamos aquí una vez? Que es Gan Eden, no Gran, Gan Eden. ¿Qué es Gan Eden? ¿Quién se acuerda? Gan Eden, el huerto del Edén. Algunos comentaristas dicen que ese Gan Eden, ese huerto del Edén, la relacionan mucho con esa Jerusalén celestial. Que ese Gan Eden fue tomado, dicen, tomado de esta vida terrenal que fue tomada y es por eso que el hombre no la va a encontrar nunca físicamente hablando, por mucho que conozca geografía y comience a buscarla, no la va a encontrar en el mundo porque no está, ¿ya? Entonces la relaciona mucho con esa Jerusalén celestial. Entonces, vemos que esta amistad, esta unidad de esta Jerusalén está muy relacionada con aquellos que están en la verdad, aquellos que se mantienen en la Torá, que se mantienen en las instrucciones de el Eterno. Y son ellos los que dan a identificar o dan a conocer la verdadera Israel. Porque la verdadera Israel de cual habla la Biblia no es hoy en día un territorio, sino que está representada por todos aquellos a nivel mundial que se están aferrando a las instrucciones del Eterno, que están haciendo teshuvá, que se están volviendo a la Torá del Señor. A eso es lo que se refiere cuando hablan de Israel y cuando hablan de la ciudad santa de Jerusalén. Seguimos. Dice, las tribus han subido allá, las tribus de Yah. Miren que aquí está nuevamente el término Yah. Y ese término Yah o ese nombre Yah es uno de los nombres del Eterno que lamentablemente hay algunos que toman este término para decir que el Señor se llama Yahweh o Yahvé. Pues resulta y pasa que gramaticalmente hablando, yo consultaba esto y también he escuchado a algunos hermanos que conocen el hebreo, gramaticalmente hablando este término ya nunca se usa como prefijo, jamás de los jamases. Amados, y es un error, y yo creo que esto una vez lo dije y lo vuelvo a decir, que nosotros hoy en día a esta altura de 2024, después de estar conociendo muchas cosas, que alguno de nosotros por ahí esté diciendo Yahweh o Yahvé.
o Yahshua. Es un error gramatical y grave. ¿Por qué? Porque esta terminología, Yah, normalmente se usa al final de las palabras. Recuerden cuando les estuve explicando la palabra aleluya, que no es aleluya. Se debería leer aleluya. Así se debe leer en hebreo. Aleluya o aleluya. Entonces, este término jamás de los jamases se usa como prefijo. No es Yahshua, no es Yahweh, no es Yahvé. Gramaticalmente hablando en hebreo, eso es incorrecto, amados. Yo a veces estoy ahí y escuchando, y cuando yo escucho a alguien decir Yahweh o Yahvé, yo digo, está desconectado de las enseñanzas que se están dando en la congregación. Y lo he escuchado. Y lo he escuchado. No que Yahweh, que este no nos está escuchando. O esta persona no nos está escuchando. Entonces, amado, una vez más, terminología incorrecta. No se debe decir así. En el caso, por ejemplo, hay nombres que tienen esta terminología, como en el caso de Yermiyah, también lo tiene al final. Siempre se debe, gramaticalmente hablando, se debe usar al final. Entonces, pero este es uno de los nombres del Señor, Yah. Por ahí estamos ya organizando el curso intermedio ya, o prácticamente intermedio avanzado, porque ya como lo estamos combinando, y dentro de uno de los temas está eso, el nombre del Señor. Vamos a explicar con detalle todo eso. Dice, como testimonio a Israel para alabar el nombre de Adonai. Aquí las tribus, la palabra tribu, al parecer, esa palabra tiene que ver también con vara. Con vara. La palabra que utilizan y que colocan ahí como tribu tiene que ver con vara, pero se relaciona con las tribus del Eterno. Miremos lo que dice Ezequiel capítulo 37 del 21 al 22. Dice, y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos, nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces, esto es prácticamente lo que el Señor está haciendo hoy en día. ¿Ya? Algunos de manera equivocada le llaman, ¿no?, que la Israel espiritual. O sea, ese término también es incorrecto, porque no es espiritual, es físico, es físico. El Señor le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita, físico. Eso no es que el Israel espiritual, físico. Y toda persona que el Padre está llamando y se está sometiendo a sus instrucciones es un israelita. Y el apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas. El Señor mismo lo dijo. Aún lo relacionan con Abraham, verdaderos hijos de Abraham sois. ¿Ya? Como israelitas, amado hermano, si tú estás aquí hoy en día y estás procurando obedecer sus mandamientos, estás procurando someterte a sus instrucciones, amado, tú eres un verdadero israelita. Así de sencillo. No necesitas ir a Israel como muchos han hecho a buscar la nacionalidad de Israel, porque yo soy israelita. Y entonces a tomar la bandera, porque así hacen muchas denominaciones. A tomar la bandera de Israel. Ah, mira que yo soy israelita, y comienza a ondear la bandera. Y en medio, lo más triste, amados, es que en medio de la congregación, uno de las insignias de esa congregación es la bandera de Israel. Y amado, perdóneme, con todo el respeto, no quiero ofender a nadie, pero ese no es un símbolo del pueblo del Señor. Si nosotros nos vamos a la historia, nos damos cuenta que esa bandera surgió por un movimiento llamado sionista. De cierto año para acá, ahora mismo no me acuerdo el año. De cierto año para acá, sionista. Yo busco en la Biblia, amados,
Y si alguien la encuentra, que por favor me lo diga. Aquí está la bandera de Israel que el Señor ordenó con una estrella de David en la mitad y con bandas azules. Dios mío, yo ese texto no lo encuentro por ningún lado. Amado, una de las políticas que nosotros tenemos como congregación es que si está en la Biblia y el Eterno lo está ordenando, nos sometemos. Pero si no está en la Biblia y el Eterno no lo está demandando, ¿por qué me tengo que someter? ¿Ya? Y es así. Entonces, lamentablemente, a veces las emociones están un poco descontroladas, entonces agarramos todo lo que venga y no hacemos un filtro correcto de la palabra del Eterno. Entonces eso nos lleva a estar festejando lo que no tenemos que estar festejando, a estar tomando símbolos que ni por allí. Entonces ese es un error. Ese es un error y eso precisamente este tipo de cosas fue la que vino a hacer el Señor con los fariseos y los saduceos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero por qué se ha acercado, como explicaba esta mañana? Porque ellos se habían apartado. Habían echado a un lado los mandamientos del Eterno y habían colocado sus propios mandamientos. Le habían agregado instrucciones a la palabra del Eterno. Y eso no debe ser así. Nosotros debemos ser celosos con lo que está escrito y con lo que el Padre está demandando de ti y de mí. De lo contrario, bueno, mi hermano, eso no está en la palabra. No, pero es que mira que ese es el pueblo del Señor, que mira que esto, que lo otro. Vamos a ver en la misma palabra qué me enseña acerca del verdadero pueblo del Eterno. ¿Ya? Vamos, seguimos acá. Verso 5. Porque allí los tronos de justicia fueron puestos, aún los tronos de la casa de David. Mira que aquí en este verso yo quiero mostrar algo para que veamos que esta Jerusalén de la que está hablando aquí no es la Jerusalén terrenal que estamos hablando acá, que nosotros conocemos territorialmente hablando. Veamos Mateo capítulo 19, verso 28. Algo dice. Y Yeshua le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí iba a tocar dos temitas interesantes y muy puntuales, amado. Yo me pregunto y le pregunto a algunos hermanitos de la cristiandad. ¿Dónde? Porque es que ellos a veces cuando hablan de, es que somos, nosotros no hacemos parte de Israel, nosotros somos los gentiles. Amados, díganme dónde están los gentiles aquí aparte de las 12 tribus de Israel. ¿Dónde? Aparte no están, amados. Aparte no están. Y aquí el Señor Yeshua está profetizando lo que va a pasar. Sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No va a haber una tribu número 13 que se llame gentiles. No la va a haber, amados. Y ahí es donde se explica el tema de lo que ocurrió con las 10 tribus que desaparecieron, ¿cierto? Que solamente volvió Judá y Benjamín, que prácticamente se fusionaron, y las demás tribus se esparcieron entre las naciones y se perdieron. Y esas 10 tribus son las que el Señor ahora está llamando. Que ahora yo no me voy a poner como que voy a buscar en internet para ver de qué tribu soy. Porque, amado, mientras que el Señor haya hecho la obra en ti y tú estés procurando guardar sus mandamientos, ya tú eres un verdadero israelita. Ya si eres de la tribu esta o de la tribu aquella, eso es lo de menos, amados. Eso es lo de menos. Pero no podemos enfocarnos de que hay que los gentiles, que yo no hago parte de Israel. Yo no soy Israel. Yo soy gentil. Y lamentablemente esa parte del ser gentil es como orgullo para algunos. Es que yo soy de los gentiles. Yo no hago parte y lamentablemente a veces se expresan de manera despectiva. Yo no hago parte. Oye,
analiza bien que tú haces parte de esas 12 tribus. Aún lamentablemente, hay algunos que no, es que nosotros como entramos por Cristo, entramos por la tribu de Judá. Eso, de pronto ahí ese comentario puede ser un poco aceptable, ya, porque como no sabemos exactamente de qué tribus somos. Pero ahora vamos a ver de qué Jerusalén está hablando el Mesías aquí. Y esa sí la voy a buscar acá. Aquí puse el texto. Apocalipsis 20. Aquí puse el verso 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Pero quiero buscar Apocalipsis capítulo 20 acá, porque no lo quise colocar todo. Vamos a ver si lo encuentro. Apocalipsis. Porque quiero mostrarles cómo inicia el verso 20, para que vean de quién está hablando. Dice, vi un ángel que descendía, sí, el 20, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, aquí está, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, de Yeshua, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán semejantes a Dios y de Cristo, reinando con él 1000 años. Pero si ustedes terminan de leer todo el capítulo, está hablando de ese reinado, está hablando de esa Jerusalén celestial donde ellos van a juzgar, ¿ya? Donde ellos van a estar allí. Entonces, amados, no se trata de pronto de señalar ni de pronto ni de condenar a nadie, pero la Biblia es clara. La Biblia es clara y en ese sentido nosotros no podemos estar compartiendo algo que pronto la Biblia no tiene, en lo que no tiene fundamento. La Biblia muy claramente habla de las 12 tribus de Israel y son ellas las que van a estar juzgando. ¿Ya? Son ellas las que el Señor va a juzgar allí. Entonces, vamos al verso 6, que este verso también tiene algo de un poquito de polémica. Dicen, oren por Shalom en Jerusalén. Los que te aman sean prosperados. ¿Cuántos hemos jurado por Jerusalén? Muchos. Todos nosotros en algún momento, Señor, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de Jerusalén. Pero aquí hay un detalle, amados. Resulta de que en este verso 6 hay un tema, y es que aquí en la Reina Valera, ese es el verso 6, lo voy a buscar, dice, acá dice, oren por la paz en Jerusalén o Jerusalén. Acá dice, pedid por la paz de Jerusalén, Reina Valera. Hay algunos hermanos que traducen esto, no que pidan, no que oren, sino que ese pidan tiene un sentido de anhelen la paz de Jerusalén. Pero no está hablando, amados, de esa Jerusalén territorialmente hablando que tú y yo conocemos.
Estamos hablando de una Jerusalén celestial en la que tú y yo vamos a estar el día de mañana, y dice la palabra que allí ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor. ¿Pero por qué? Porque en esa Jerusalén, amados, hay shalom, hay paz. Y esa paz de esa Jerusalén celestial es la que tú y yo debemos anhelar o pedirle al Señor. Pedirle al Señor. Entonces, muchas veces, lastimosamente, se nos ha enseñado que es que tenemos que orar por la Jerusalén que tú y yo conocemos territorialmente hablando, la que está allá en Israel. Y eso es un poco incorrecto. Es un poco incorrecto. Porque es que el Señor no nos va a reunir territorialmente allá, amados. La Jerusalén de la cual habla la Biblia es distinta a la que está allá. No es la misma. La Jerusalén celestial, amado, la vamos a integrar todos aquellos que nos hemos sometido al Señor. ¿Ya? Y esa paz que está allí, esa shalom que está allí, que representa esa Jerusalén celestial, en la que tú y yo debemos anhelar. ¿Ya? Anhelar. Es como cuando el apóstol Pablo habla hay un texto que habla del tema de la salvación. Como que procura tu salvación. No es que la vayas a perder, porque el Señor la adquirió por ti, ¿cierto? Y sabemos que no es por horas para que nadie se gloríe, pero tú y yo tenemos que ser diligentes en someternos a las instrucciones del Señor. No podemos sacar los textos de los contextos, ¿cierto? Para ser desobedientes. Pero entonces el tema es que aquí el salmista está pidiendo, está diciendo que debemos anhelen la shalom de Jerusalén, de los que aman, perdón, los que te aman, dice, los que te aman se han prosperado, dice esta versión. Pero vamos aquí a leer algunos textos. Filipenses capítulo 4, verso 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nos ha dado una porción de esa shalom en nuestras vidas. Y esa porción de esa shalom en nuestras vidas es la que a nosotros nos hace mantener como que esa calma y esa serenidad, dominio propio en medio de las dificultades. Pero esa shalom completa es la que tú y yo vamos a sentir el día en que ya a veces hay momentos complicados, porque hay días de días, ¿cierto? Pero a veces yo digo, Señor, ¿cuándo será que, cierto? ¿Cuándo será que ya nosotros vamos a estar contigo? ¿Cuándo vamos a estar allí? ¿Cuándo será que vamos a estar, o se va a cumplir eso, que ya no habrá más llanto, que ya no habrá más dolor? Porque sabemos, todos nosotros conocemos las obligaciones que tenemos y que todos los días toca levantarnos a trabajar, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que esos afanes no van a estar, y es cuando estemos con el Señor. Y nosotros como creyentes debemos anhelar eso, ¿cierto? Debemos anhelarlo. Una vez creo que el pastor también me hizo ese comentario, y que José, ¿cuándo vendrá el Señor? El pastor creo que me hizo ese comentario, ¿cuándo vendrá el Señor? Sí, porque es que, como el mismo Señor dijo, que en este mundo tendréis aflicciones, y esas aflicciones a veces estresan, ¿cierto? Esas aflicciones a veces como, ay Señor, ¿hasta cuándo, Padre? Pero debe ser un deseo tuyo y mío, amado, de anhelar esa shalom, de anhelar estar ahí, porque eso va a ser espectacular. Eso, vamos a estar ahí. Imagínate que tú que ya no tengas ningún motivo para llorar, que tú no tengas ningún motivo para sufrir, que ya no exista el dolor de cabeza, que ya no exista el dolor de barriga, que ya no exista el estreñimiento, que ya no exista nada de esas cosas. Que tú ya no vivas nada de eso, será magnífico. ¿Ah? Eso será magnífico. Y ya no estaremos en este cuerpo que te duele, que la muela, que mira, que tengo un dolor, ¿sabes qué? Un dolor de muela. El dolor de muela es, Dios mío, ¿cierto? Entonces, esa es la shalom
que el salmista está hablando aquí. La shalom que tú y yo vamos a tener en esa Jerusalén celestial. Y la paz, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay esa pequeña porción para que nosotros vayamos conociendo lo que nos espera allá, lo que nos espera cuando estemos allá con el Señor. Sea el shalom, lloro dentro de tus muros, prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y amigos, yo digo Shalom Aleichem, Shalom repose sobre ti. Es el anhelo que tú y yo tenemos que tener. Mire, mire que aquí habla de familia y amigos. El Señor dice la palabra que nos ha dado una vida nueva, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, si no estoy mal, verso 17, dice que de modo que si alguno está en Mashiach, en Hamashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si yo he sido llamado por el Eterno y mi futura vida, mi vida eterna es vivir en esa nueva Jerusalén donde hay shalom, eso significa que esa shalom, que el Señor dije, mi paso doy, la shalom yo la doy, esa shalom o esa pequeña porción de esa shalom yo la tengo que empezar a vivir acá. Eso significa, amados, que tú y yo como creyentes, nuestro deber es permanecer en shalom. Recuerden que la otra vez hablábamos que shalom implica ¿qué? El pago de la deuda. ¿Ya? Que yo tengo que andar dándome a conocer o dándome a entender de que mi deuda ya fue pagada y la manera como yo estoy viviendo ahora es teniendo conocimiento que ya fue pagada y ahora estoy viviendo por agradecimiento al Señor. ¿Qué significa, amados? Que yo debo procurar, si voy a la casa del Señor, porque aquí el salmista está hablando de ir a la casa del Señor. A la casa del Señor yo no puedo ir sin esa shalom. Shalom que a veces se pierde en la casa. Con el amado o con la amada, o con la amada. Con papi o con mami. O con el hermano que se puso los zapatos que me dijo que a veces esa shalom se pierde. Por eso, si hay un anhelo de ir a la casa del Señor para juntos adorar, yo tengo que tener claro que yo tengo que venir acá en shalom. Tengo que venir acá en comunión con el Eterno. No es acá que yo me voy a meter en comunión con el Eterno y que yo voy a, ahora sí, Señor, voy a orar. Yo no oré durante la semana, ni oré ni lunes, ni martes, ni miércoles, pero ahora sí, Señor, yo me voy a... No, mi hermano, ya tú vas a venir acá a poner en práctica lo que hiciste durante la semana, a compartirlo con tus hermanos. Por eso es que el mismo Yeshua decía de que si tú estás en conflicto con algún hermano y tú traes tu ofrenda y te acuerdas que estás en conflicto con tu hermano, ¿qué debes hacer? Dejar la ofrenda y devolverte y luego vienes y la entregas. ¿Ya? Entonces, amados, por amor a mi familia y amigos, yo digo shalom, debo procurar permanecer en shalom con todos, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, aunque a veces algunos compañeros quieran aprovecharse de tu bondad, de tu capacidad de trabajo que tienes para ponerte más trabajo. Y así, amados. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, confesad vuestras faltas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede muchos. Ese shalom que el Padre nos ha dejado debe manifestarse en nuestras vidas para eso. Por lo tanto, es complicado pensar, amados, que nosotros nos estemos congregando, estemos aquí alabando al Señor y que entre nosotros haya conflicto. O sea, eso no hay comunión allí. No es lo idóneo, no es lo ideal. Porque si estamos aquí congregados en su nombre, ahí debe haber shalom, amados.
Ahí debe haber shalom. Debe reinar entre nosotros la armonía. Entonces, yo recuerdo que hace muchos años, ¿se acuerdan el tema del liderazgo? A ver, el ministerio que haga más bulla, y había como un conflicto ahí, que el otro tenía un amarillo, el otro tenía un color naranja, que era de nosotros, el otro un color azul, el otro los otros blanco, y entonces había como un conflicto a ver quién más discípulos hacía. Bien, amado, y nos las pasamos de conflicto en conflicto. Entonces aprovechaba que tenía conocimiento, que la hermana había pecado con tal cosa, entonces salía profetizando ese día. Es que el Señor te dice y comí. Eso era conflicto tras conflicto. Ahí no había armonía por ningún lado. No había shalom. Había una competencia de los unos con los otros. Yo recuerdo una vez, y a mí ese día me dio una tristeza con el Señor profunda en mi corazón, que yo hasta me fui. Me fui, yo dije, Dios mío, no sé, yo te he conocido, o sea, yo esto no lo acepto. Una vez que hubo un evento en el Coliseo Bernardo Caraballo, y ese evento era un impacto juvenil que querían hacer muchas iglesias al unirse y todas las iglesias llevaron sus grupos de alabanza. Pero en medio del cambio del grupo de alabanza de la iglesia tal, el grupo de alabanza de la otra iglesia y de la otra iglesia, yo lo que veía era que el grupo de alabanza que venía quería intentar hacerlo mejor que la otra, opacar a la otra. Y yo veía que el que venía se quería reventar la garganta porque ese sí adoraba al Señor verdaderamente. Y yo lo que podía haber manifestado en el corazón de esas personas lastimosamente era altivez. Y yo me tuve que ir. Dije, Señor, o sea, yo vine aquí a pasar un momento agradable, a adorarte, a buscarte, a estar en coinonía con mis hermanos, una actividad muy bonita, pero, o sea, esto no es correcto. Entonces, tratando que como le enseñan algunas congregaciones de provocar la presencia del Señor, pero la provocarla con alaridos, con bulla, y yo no sé, no, me tuve que ir, me tuve que ir. Entonces, no es el tema, amados. El Señor nos llama a nosotros para estar en unidad, para que nosotros practiquemos esa unidad maravillosa que vamos a vivir nosotros en esa Nueva Jerusalén. Y cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que nosotros venimos al templo, cada vez que nosotros vamos a estar juntos, la idea es que estemos juntos en armonía, ¿ya? Juntos en armonía. Y que esa armonía venga de la casa, amados. Pero a veces mi esposa y yo, y ya estoy terminando, a veces mi esposa y yo, nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos nuestros conflictos, nuestras diferencias. Pero ¿sabe qué rompe esa diferencia, amados? Que yo me acuerdo que antes de acostar lloro con mi familia. ¿Y qué le voy a decir yo al Señor en medio de esa oración si estoy peleado con mi esposa? Entonces a veces existen hábitos, así como dicen que las malas costumbres eh, dañan, las malas conversaciones dañan las malas costumbres. Yo aquí compongo una frase y es que esas buenas costumbres nos ayudan a nosotros. Una política que teníamos mi esposa y yo cuando empezamos el proceso de noviazgo, y fue difícil, era que pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, si ella y yo íbamos a salir, teníamos que salir agarrado de mano. Y a veces venían días en que discutíamos por algo, teníamos alguna diferencia y cada quien mirando por su lado. Pero amado, eso nos ayudaba. Eso era un cerco para ella y para mí. Esa oración antes de acostarnos es un cerco para ella y para mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un viernes
y yo sé que el sábado vengo para acá a congregarme. O sea, yo no puedo venir con esa molestia con ella para acá. Y si me voy a montar acá, menos. ¿Ya? Entonces, esas son cositas que debemos tener presente, amados, al momento de congregarnos. El hecho de que no te toque estar parado acá compartiendo una palabra no significa de que no lo debas hacer. Solo hecho de entrar y saber que estás aquí y haces parte de eso de reunidos en su nombre, debes venir en shalom. Debes venir en shalom. Y si hay alguna diferencia en el momento, que en el almuerzo con el hermano, procura ser diligente. Disculpe, mi hermano, lo que pasa es que hoy me levanté con el pie izquierdo. Porque hay días de día, yo entiendo que hay días de día, entonces, pero el verdadero creyente pide perdón, ¿cierto? El verdadero creyente procura buscar la armonía, el verdadero creyente busca mantener la coinonía de los hermanos los unos con los otros. Amén. Entonces, amados, dice el verso 9, por amor a la casa de Adonai, nuestro Elohim, buscaré diligentemente tu bienestar. Aquí en Gálatas capítulo 6, verso del 9 al 11 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la emuná. No nos cansemos, amados, de hacer el bien. Si tú eres compasivo, misericordioso con tu esposa, con tu esposo, en la casa del Señor también tienes que ser comprensivo, tienes que ser misericordioso, compasivo, amoroso con tu hermano también, porque la misma sangre, amado, que fue derramada en el Calvario por ti, fue la misma sangre que fue derramada por él. Fue el mismo precio que se pagó. Así que tú ni yo podemos menospreciar a nadie teniendo en cuenta eso. Entonces, tres conclusiones del día de hoy que de pronto son las más relevantes. Una, el creyente debe disfrutar el poder congregarse porque esto le otorga shalom con el Eterno y con todos sus hermanos. Número dos, gracias a Yeshua hemos sido recogidos desde todas partes y nuestros pies están firmes en la Jerusalén celestial. Y por último, la shalom que Yeshua nos da la experimentaremos por la eternidad en la Jerusalén celestial. Amén. Gloria al Eterno. Oremos, amados. Amado Padre, bendito eres, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, que cada día, Señor, nos confronta más, que cada día, Señor, nos ayuda, Padre, a poder, Señor, ver la condición en la que nos encontramos y en todo lo que nos toca hacer, Padre Celestial, para someternos, Señor, a ti, a tus mandamientos, a tus instrucciones. Padre, te pedimos perdón, Señor, si en algún momento no hemos tenido una correcta disposición para venir a congregarnos. Te pedimos perdón, Señor, si aún sabiendo que no tenemos las condiciones adecuadas, no hemos sido diligentes para poder subsanar eso, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder derrumbar en nosotros todo orgullo, toda altivez, toda vanagloria, Señor. Padre, porque aquí lo más importante es agradarte a ti más que al hombre. Y más que aún nosotros mismos, más que a nuestro propio ego, más que a nuestro propio ser. Ayúdanos, Señor, a poder comprender y entender esto, Señor, que todo esto se trata de ti, Señor, y es para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a morir a nosotros mismos y ayúdanos para el celestial a poder ser ejemplo para aquellas personas, Señor, o aquellos hermanos que vienen, que están empezando, Señor, a conocer de tu palabra. Padre, gracias por tu inmenso amor, por tu fidelidad en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén.